Lo bueno, ante todo quiero pedir disculpas. Yo prometí que iba a subir un video por semana, no lo he podido, he estado un poco enfermo y con mi trabajo se me ha complicado y no puedo subir videos. Pero ahora que estoy de vacaciones, voy a subir un video por día o cada 2 días. Hay que aprovechar al máximo. Para empezar, ya saben, tienen mi Twitter, mi fanpage, mi blog, está en la parte inferior. Si le dan clic en la publicidad, estoy encantado y agradecido infinitamente. Si entran a mi blog, pueden donar y también pueden darle clic en la publicidad. Empecemos. En el capítulo anterior vimos configuración de equipos. Ahora vamos a ver lo que es básicamente protocolos y cómo se comunica un equipo, una computadora con un switch y eso cómo se ve a través de la interfaz del usuario. Protocolos y estándares, eso es lo que vamos a ver ante todo en este capítulo. Ahora, entendamos esto. Nosotros como personas, como seres humanos, tenemos ciertos protocolos, ciertos estándares digamos, en determinadas partes del mundo. Ahora, imaginemos que en Latinoamérica, bueno, en la mayor parte de Latinoamérica la gente se saluda, viene, te acaban de presentar un amigo, tú le dices hola, y él te va a responder con un hola, si no tiene mucha confianza, te va a estrechar la mano. Y al estrecharse esa mano existe una regla, por no llamarlo un protocolo. Ese protocolo que es, básicamente, lo mismo sucede en los equipos. Los equipos como tales se tienen que comunicar, tienen que saber qué es lo que va antes, qué es lo que va después. Y un proceso parecido es lo que sucede con nosotros. ¿Que existe un origen en un mensaje? Sí. Existe un origen en un mensaje y un destino en un mensaje, sí. Ahora, en un equipo, en una computadora, ¿existe un origen? Sí. ¿Existe un destino? También. Eso no es el problema. El problema viene cuando ese mensaje es codificado, por no decir encapsulado, y este es transmitido a través de un medio canal, en este caso es el aire, y ella acá viene, lo recibe, lo decodifica o lo desempaqueta y llega a su destino. Ese mismo proceso ocurre en los equipos en redes o en networking. Pero a que ese proceso ocurra, existe algo que nosotros llamamos encapsulación. ¿Y por qué se da la encapsulación? Existe información que es demasiado larga, muy grande, que se le conoce a este proceso en partir esta información en partes como segmentación. Es decir, imagínate ahora, a ver, tú te imaginas que tuvieras un mensaje demasiado largo. Es decir, por ejemplo, estás transmitiendo video, lo que es string. Entonces, ese string en la comunicación es demasiado largo. Entonces, para evitar que ese string sea demasiado largo, se segmenta en partes más pequeñas. Ahora, estas partes más pequeñas, entre nivel y nivel que vamos a observar, tienen que encapsularse, es decir, esa parte tiene que tener, digamos, un origen, acá su origen y su destino, y se le agrega un trait. ¿Qué es un trait? Ese generalmente es una trama. ¿Para qué es el trait? Para que en caso de que exista errores, se pueda volver a reestructurar, en caso de que no llegue. Entonces, a este origen y destino, a este de acá, en este caso pues una trama, se lo encapsula para elevarlo a su siguiente nivel. Es decir, vas a meter una carta dentro de otra carta. Ahora, en la primera carta va a haber un origen y un destino. Tú al desencapsular esta carta vas a encontrar otra carta. Y tu segunda carta que va a tener también su origen, su destino y tal vez una referencia, ¿no? Para lo que es el courier al frente de una casa. Entonces, el mismo proceso sucede acá. Primero, ¿qué se hace? Se identifica el destino. Luego un saludo, un mensaje, una referencia. Ahora, de ahí viene el contenido del mensaje, una frase de cierre y un... Es básicamente lo que es encapsular es eso. Agrupar un PDU, unidad de protocolo, y
meterlo en una carta. Más adelante lo vamos a ver con un poco más de detalle. Ahora, el tamaño del mensaje es muy importante porque existen normas. Generalmente, bueno, ahí básicamente lo que hace es, yo les venía diciendo, es dividir el mensaje. Ahora, ¿quién hace esa división? Porque obviamente tiene que tener un tamaño máximo y un tamaño mínimo. Lo hace TCP. Ese trabajo lo hace TCP. ¿Por qué lo hace TCP? Porque es necesario dividir los mensajes, porque existe un tamaño mínimo de un mensaje, es decir, no todos los mensajes se transmiten, si no pasa de ese tamaño o no es mayor que ese tamaño, no lo envía, y si es demasiado grande, tampoco lo envía. Entonces el trabajo de TCP es fragmentar o segmentar para que se pueda hacer la comunicación. Ahora es, como te decía, hay un tamaño mínimo y hay un tamaño máximo. Ahora, cada segmento se encapsula en una trama. Eso lo vamos a ver más adelante ya. ¿Por qué le llamamos trama? ¿Por qué le llamamos paquete? ¿Por qué le llamamos segmento? ¿Por qué le llamamos dato? ¿Para qué? Para que eso lo envíe a la red. ¿Con qué? Con un ya dividido, seccionado en paquetes que la red puede administrar. Para eso se hace. Es muy importante la temporización del mensaje porque una puede que se dé el caso que una computadora existan dos computadoras y ellas quieren enviar información a un mismo a un mismo host, a una misma computadora. ¿Qué sucede? El método de acceso le designa a cada una de ellas, le va a decir, ¿sabes qué? Tú envía la información primero, terminas de enviar la información y luego lo envías tú. Ahí está. El segundo es el control de flujo. El control de flujo es, por ejemplo, es básicamente administrar la capacidad de banda de ancha o bandwidth. ¿Qué sucede si envías información demasiado rápida y el switch no lo puede procesar? Entonces no llega al equipo. O en todo caso, si envías información demasiado lenta y existe otra persona que esté enviando información, tampoco va a llegar. Es como si tú hablaras con una persona demasiado rápido o demasiado lento o muy poco tono de voz. Entonces a eso se refiere control del flujo. Y lo último es el tiempo de espera, ¿no? Que básicamente es si no te llega la información, lo asumes como error. Es un error. No te llega. Como una persona está hablando con otra persona y le espera una respuesta. Sencillamente es eso. Como una persona A habla con una persona B y le dice, ¿cómo estás? Esta persona B no responde, también te da un tipo de error. A eso es lo que se refiere. ¿Existen opciones de entrega de mensajes? Sí. Únicas es directamente una persona. Generalmente donde vas a ver eso en un switch. Tienes una computadora y esta computadora específicamente la información en esa trama venía a su Mac y como estaba en su Mac ya obviamente le daba a él específicamente. O por ejemplo cuando prendemos nuestros switch por primera vez en sus equipos y le hace una solicitud de ARP y quiere saber la MAC de cada uno de ellos para guardar en su lista. Entonces, ¿él qué va a hacer? Él va a enviar tramas a todos solicitando esa información. Entonces, eso se llama un broadcast a todos. Cuando tú los envías a todos, estás enviando toda la información a todos. Y acá viene el multicast, cuando solo va destinado a un cierto grupo, supongamos estas dos computadoras. Sencillo, el unicast es específico hacia uno. El multicast más de uno, pero no todos. Y el broadcast es hacia todos.
Ahora, ya les venía diciendo que es un protocolo, un conjunto de reglas que nosotros como personas ya entendemos, es un estándar, hay que llamarlo así, en realidad es un estándar. Ahora, a nivel de comunicación, ¿qué es lo que pasa? Eh, las comunicaciones necesitan, o los equipos de comunicaciones o networking, necesitan un formato, es decir, un orden, una jerarquía y una estructuración del mensaje. Porque imagínate que todo fuera adrede o a lo loco, no se podría dar la comunicación. Entonces se necesita una jerarquía y una estructura o un orden. Ahora, ese orden y esa jerarquía es necesaria en los equipos. Sí, ahora, ese orden y esa jerarquía en diferentes marcas, lo vamos a ver más adelante, es necesaria también. Ahora, los dispositivos, por ejemplo, lo que es un router acompañado de otro router, comparten sus tablas y a nivel de un switch, él adquiere las direcciones MAC. Entonces, existe un orden, ¿no? Un comportamiento básico de las redes que que nos permiten establecer esas comunicaciones. Ahora, ¿qué sucede cuando si un mensaje se transmite y existe un error? Pues en ciertos niveles existen los hash y los trade, que significan los encabezados de ese puede ser un PDU, ¿ya? ¿Qué es un PDU? Es una unidad de protocolos de datos, PDU, perdón, PDU. ¿Qué sucede? Este es un PDU. Este PDU se le va a agregar un height y un trade. El height va a tener su origen y su destino. Y en ese trade va a tener cómo reestructurar. Es decir, en caso de que este PDU no llegue o tenga un error, este height lo va a reestructurar, va a regresar a un nivel anterior a su capa y lo va a reestructurar, lo va a pedir una solicitud nueva y lo va a enviar de nuevo. Ahora, ¿existe interacción entre protocolos? Sí. A ver, supongamos esto, nosotros tenemos una aplicación web, ¿no? O sea, estamos en internet básicamente, lo que es HTML. Este HTML como tal, como es un proceso de aplicación, estamos hablando de internet, él necesita bajar a otros niveles en la red, que lo vamos a ver más adelante. Y conforme bajen esos niveles, va a ir ocurriendo ciertos cambios dentro de su estructura. Ahora, el HTML envía una información, puede ser muy larga, muy pequeña. Y como ya les venía diciendo, en TCP, cuando baja al siguiente nivel, en TCP, él, ¿qué hace? Segmenta, divide la información para poderse comunicar. Luego sigue el protocolo IP, que es el que le agrega el origen y el destino. Estas son en lógicas. Y después vamos a ver lo que es lógicas y físicas. Y de ahí se agrega o baja un nivel a nivel de capa física, donde acá está la MAC y acá es el IP. ¿Por qué lógicas? Porque son el 192, 168.1, ya, esas son las direcciones. Entonces, eso es una interacción o cómo se interactúa. Ahora, existen suites. ¿Qué son suites? Es un conjunto de qué? De protocolos y estándares. ¿Por qué se hace esto? Porque todos o todas las marcas como tales se comunican. Supongamos que tienes una red tal cual, ¿no? Que tienes conectado en un switch o una computadora, tienes a un Windows, tienes a un Linux, tienes a una Mac. Y todos ellos, él le quiere enviar información a él le quiere enviar información a él. Entonces, existe un suite, un conjunto
de normas. ¿Para qué? Para que ellas se puedan comunicar entre ellas. TCP, HTTP, TPDS, lo que es Ethernet y todo lo demás, Apple, ¿no? Entonces estos estándares se van a ir a comunicar. Ahora, ¿cómo se comunican? En sus niveles. Son laterales, así. O sea, existen sus homologaciones, por llamarlo así. Por ejemplo, lo que es Apple TAC, que es ARP, lo que es NetWatt, que es son primitivos IPv6, que en TCP vendría a ser lo que es IPv4, IPv6 y lo que es ISMP 4 y 6. Entonces, por eso es lo que se hace un estándar, ¿ves? Para que se puedan comunicar entre marcas. Imagínate que, por ejemplo, que los Huawei solo se comuniquen con ZT, donde quedaría Cisco, TP-Link. Entonces, esos estándares se hacen para que se puedan comunicar. Ahora vamos a ver lo que nos concierne y lo importante a este capítulo. Ahora, ¿existen protocolos por capas? Sí. El TCP/IP propone este modelo. Ahora, dentro de esas capas existen procesos. Por ejemplo, ya estamos viendo lo que es el TCP, lo que es UDP, lo que es video de audio. Y a nivel de aplicación, por ejemplo, DNS, DHCP, lo que es correo, servidores, web, dominio de host. Entonces ya vemos un conjunto de protocolos que nos permiten hacer la comunicación. Y a nivel de, de internet o red vemos lo que es IP, NAT, ICMP, lo que es protocolos de rutamiento. ¿Y eso dónde estará? En el router. Y ese que está en el switch. O sea, poco a poco se dan cuenta que vamos entrando ya al mundo de las redes. Personalmente para mí es importantísimo este capítulo y los cuatro que vienen. Si tú te lo sabes, dominas esto, créeme que todo lo que es Cisco se te va a hacer pero muy sencillo. En capa es eso, el más conocido es ARP, que es el ARP, ya les expliqué, que es el que le pide las MAC a nivel de switch para poder hacer la comunicación. Ahora, yo les venía diciendo sobre los estándares, las organizaciones que estandarizan. ¿Y por qué estandarizan? Porque existe la necesidad de comunicarse entre marcas. Ahora, ¿por qué se hace? Por ejemplo, la IEEE ha desarrollado 802.3, si no me equivoco, que es para Ethernet, lo que es Ethernet, el protocolo Ethernet, y el punto 11 es lo que es Wi-Fi. Es decir, gracias a este grupo que se han formado de empresas e instituciones, se ha dado logro o acceso a esto, porque si tú te conectas en un Wi-Fi, en un supermercado con tu celular que es Leopard, un Android o una Mac, un Windows, Linux, sí te puedes comunicar, sí te puedes conectar. Entonces, el objetivo de estandarizarse es ese, que todos los equipos, la marca que sea, cual sea la marca, se puedan comunicar en esos niveles. ¿Por qué? Porque también existe una competencia desleal. Imagínate, ya les puse el caso anterior de que Huawei solo se comunique con ZT y los demás equipos no se puedan comunicar. Entonces es lo que se hace. Y ahora venimos con el modelo OSI. El modelo OSI es un modelo de estudio, es un modelo de referente, no se aplica, no se ha aplicado. ¿Por qué? Porque es ¿cómo les explico? Muy grande. Sería muy tedioso. Ya el hecho de segmentar información ya es algo que se hace un poco complicado en niveles ya entre router y un router de salida entre comunicación. Ya se hace complicado. Ahora imagínate que se hace todos esos pasos, pero sirve para que tú lo puedas entender. Ahora empecemos con eso y es muy importante. Dato, segmento, paquete, trama y bits. Todos estos son PDUs. Unidad de protocolo. Ahora, ¿tú cómo diferencias? O en el examen, ¿cómo te viene? PDU por nivel. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Así de sencillo. Todos ellos son PDU.
Ahora, independientemente de lo que suceda, en qué nivel esté, más adelante te voy a hacer una comparación bien fácil. Pero ahora lo que tú necesitas saber es esto. En la capa de aplicación es donde el usuario ya tiene una interfaz. O sea, puede ser puedes estar viendo tu Facebook, revisando tu correo, todo ese tipo de cosas. Aquí el usuario ya tiene una interfaz. Los datos ya se han traducido. Entonces, y antes de esa interfaz existe una capa llamada de presentación, es decir, en donde los datos o la información enviada tiene que volcarse o verse en una interfaz. Ahora, la capa de sesión es la que se da entre hosts. O sea, comunicación acá, la comunicación acá. Pero no portal. Ahora, la capa de transporte es la que le da la confiabilidad y la conexión entre extremo y extremo. Es decir, ella es la que está garantizada en que llegue de tu router que sale al otro router. ¿Entiendes? Y si bajamos un poquito más abajo, tenemos la capa de red. Es en donde se encuentra nuestro switch. Y en ese IP de punto de salida llamado gateway, está. Ahora la capa de trama, ¿dónde está? Acá en el switch. Y la capa de red, ¿dónde está? Acá. La capa de transporte que está en este espacio. ¿Entienden? Y acá viene la capa física de la computadora. ¿Se dan cuenta? Es algo sencillo, no te hagas problemas. ¿Y qué sucede entre capa y capa? Empecemos por la red. La red le agrega un IP. Obviamente el IP de red o el gateway. Ese IP de red va a bajar a un switch, donde ¿qué? Va a tener la MAC. ¿Cómo se identifica en el switch? Por MAC. Y abajo viene la dirección física. Esa MAC obviamente es de la computadora, ¿no? Y está. Ahora, él envía la información a través de un cable en ceros y unos. Y eso lo vamos a ver ahorita. ¿Cuáles son los beneficios de un modelo en capas? Que mm, es un poco más, ¿cuál es el término correcto? Que es más controlable en cierta forma, porque TCP/IP, o sea, te ofrece solo cuatro capas y el modelo OSI te ofrece un montón de capas, pero tiene su homologación. Ahora, el modelo OSI se hace con fines académicos o un referente. ¿Por qué se hace eso? Para que tú entiendas mejor qué sucede. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la capa de aplicación? Como vimos en suite, HTTP, DNS, DHCP, FTP. Más adelante va a ser un ejemplo cada uno de ellos. Cómo sucede esa comunicación. En la capa de transporte, TCP, IP, ya sabes lo que hace, segmenta. Que hace el IP, que hace el Internet, agrega direcciones. Y que hace el acceso a la red, lo que es la MAC. Entonces tú te vas dando cuenta ya que es un poco sencillo, se te va confiando, se te van dando las cosas. Y ahora sí, en eso quiero recalcar, y es bastante. Siempre, cuando a ti te hablen de tramas, tu, tu mente tiene que venir a un switch. Así, tiene que idearse ya un switch. Te hablan de paquetes, un router. Ya, tu mente tiene que estar prácticamente, digamos, orientada a eso ya. Entonces, si te hablan de tramas, un switch. Te hablan de paquetes, un router. ¿Por qué? Cuando tú tengas o ya empieces a elaborar, básicamente yo trabajo en seguridad. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si a mí me atacan o están atacando la red internamente, en una VLAN, que vamos a ver, en una VLAN, mi router no recibe debug. ¿Debug qué es? Es una información que comparte un acuse de recibo. ¿Qué es un acuse de recibo? Ese es un mensaje Tiger. ¿Qué es un mensaje Tiger? Es un pequeño mensaje que envía una actualización para poder eh, tener actualizada esa lista de datos. Creo que avancé un poco, pero bueno, el ejemplo es este.
Por ejemplo, si yo tengo esta VLAN y tengo varias PCs conectadas y por ahí falla una PC y me llaman y me dicen, ¿sabes qué? En tal VLAN o en tal oficina no se conecta. Yo entiendo, ya me hago la idea que es en ramas, es a nivel de MAC. Entonces donde yo tengo que llegar es al switch. Tengo que conectarme al switch y ver qué está pasando. Puede que se cayó esa computadora, se cayó la que viene y se cayó la otra. Entonces me están atacando o sencillamente alguien está usando demasiados recursos y en el router no está pasando. Entonces yo me olvidé, no está llegando, es a nivel de paquetes. Mi cerebro funciona así, me voy al router. El router me va a decir, bueno, vamos a ver router vecinos, debug de tablas y todas esas comunicaciones. Me parece bien, se comunica. O puede ser que alguien esté usando la comunicación o la salida de la misma red a nivel de bandwidth y te vas dando cuenta que es por ese momento que se cayó, que es por capacidad. Pero ya tú te vas asociando estos conceptos. Ya te vas a la trama, ya te vas a lo que es un paquete o a nivel de segmento. Entonces tú te vas asociando esos conceptos. Entonces, por eso es que es fundamental para mí que tú aprendas este capítulo y los cuatro que vienen como si fuesen, no sé, tu Padre Nuestro. Si tú lo aprendes, créeme que se te va a solucionar un montón de problemas. Ahora, el modelo de referencia TCP. Hacemos lo que es la capa de aplicación, que es básicamente ya donde existe una interfaz, donde el usuario como persona lo puede entender, lo puede visualizar y entiende la información. Entonces, para él es importante. Entonces, en la capa de transporte admite los recursos a través de las redes. Entre esta red se va a ir pasando la información hasta que llegue al destino. En la capa de internet, dentro de estas redes que se están enviando, va a determinar el mejor camino para llegar a su destino. Y en la capa de acceso es lo que es a nivel de hardware, lo que es nivel de Mac, acuérdate, siempre vas a llevar esa para ahorita. Existe la comparación entre esto y es importante. ¿Por qué? Porque el mundo, lo que se ve de aquí en adelante es TCP/IP. Obviamente en la pregunta de examen de Cisco que vamos a empezar a resolver ya, deberías hacer preguntas sobre el modelo OSI, sobre cuál es su función, en qué sucede. Pero la homologación y lo importante de esto es esto. Capa 1, capa 2, capa 3, capa 4. Porque dicen, tengo un switch nivel capa 2, 3. Es decir, que aparte de que tiene dirección MAC, en ruta. Entonces, para eso se hace. No te olvides. 1, 2, 3. Ahora, las ventajas de segmentación. Eh, la primera ventaja de segmentación, ya saben que segmentación, que es un mensaje, hacerlo más, dividirlo en un mínimo y un máximo. ¿Y quién hace eso? TCP. ¿Y por qué le llamamos TCP/IP? Que TCP divide, IP te dice a dónde se vaya, así de sencillo. ¿Quién segmenta? TCP. Ahora, ¿por qué divides? Una, para corregir errores. Puede que en ciertos niveles no se haya llegado el paquete, segmento, el dato o el PDU, no haya llegado, pero existe un head y un tray que te va a asegurar que se puede reestructurar. ¿Y cuál es la ventaja? Que tiene mayor complejidad. Y es lo que ya les decía, o sea, el modelo TCP/IP ya tiene cierta complejidad. Ahora, el nivel OSI, imagínate cómo sería. O sea, que por cada nivel tengas una cabecera y un trade. O sea, se te haría muy complicado. Pero no se hace para fines educativos. Lo que les decía, el PDU. Bits. Aquí están. Ahora, ¿cómo sucede esto? Nosotros, a nivel, queremos enviar un correo electrónico. Este correo electrónico se comunica o está en dato. Este dato,
¿qué va a hacer TCP? TCP te va a dividir. Como tal es muy grande, te dice, ¿sabes qué? Mira, como es muy grande, yo lo voy a dividir porque no lo voy a permitir que pase. Entonces, al siguiente nivel, el de acá se encapsula, o sea, todos estos datos se ponen en una cartita. Todos los datos acá, pum, se ponen en una cartita. Y viene a hacer esto. ¿Y qué sucede? Se le agrega un encabezado de transporte. Luego, cuando están acá, en segmentación todavía, o sea, en segmento, cuando pasan a paquete, ¿qué va a hacer? Porque acá obviamente de dato a segmento se le ha agregado un encabezado de transporte. Y ese encabezado de transporte se le va a agregar ¿qué? Un encabezado de red. Es decir, se encapsula acá y le agregas ¿qué? Un encabezado de red, que viene a ser su origen y su destino. Ahora, a ese encabezado de red va a bajar al siguiente nivel y se le agrega ¿qué? Un trailer, o sea, un head, un trailer, un encabezado. Este trailer, ¿qué va a hacer? Porque todo esto ya está, excepto el encabezado de trama que se le ha agregado acá. ¿Qué hace? Corregir errores para garantizar que la comunicación llegue. En caso de que el trailer no ve o no llega o no dice que no es correcto, ¿qué va a hacer? Lo va a elevar de nuevo. Y cuando lo eleva va a ser el mismo proceso hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando encapsula, va a tener la misma capacidad de ¿qué? De desencapsular. Ahora acá lo vamos a ver de nuevo. Imagínate, ya tenemos el dato, el TCP que hace, lo desfragmenta. El IP que va a hacer, le agrega que su origen y su destino. El Ethernet que va a hacer, la trama Ethernet, el encabezado o el trainer. ¿Para qué? Para corregir errores. Entonces tú te vas dando cuenta que aquí va desde el dato que se va a segmentar en dos. Supongamos, ¿no? A ver, este dato lo vamos a poner acá. Este al siguiente nivel se va a segmentar. Luego a ese segmento se le va a agregar un paquete IP, origen y destino, y va a continuar acá. Y luego se le va a crear una trama Ethernet y su trainer para corregir errores. Así está. Ahora, ¿qué sucede? Todo este proceso que se encapsula, es decir, cuando acá divide, en el siguiente, como lo he puesto, va a ser un encapsulado acá. Aquí es el encapsulado. Luego, cuando se le agrega el trainer, el encapsulado donde está acá. ¿Y qué pasaría si es al revés? Se desencapsula. Tú cuando encapsulas, ¿qué agregas? Protocolos. Es decir, agregas encabezados y todo lo demás. Pero cuando se desencapsula, ¿qué sucede? Quitas. Es decir, que la trama Ethernet va a venir con su height y todo lo acá. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando se eleve, le va a quitar esto. Se va a quedar con su origen y lo que es el paquete IP. Entonces, cuando se vuelve a elevar, se va a quedar que con el segmento de TCP, nada más. Y lo va a eliminar esto. Va a ir quitando. Cuando se eleve de nuevo, se va a quedar con la información que requiere, solo con el dato. Entonces, desencapsular, que es el proceso inverso, y quitar ciertos protocolos. Pues tú cuando encapsulas, cuando nosotros encapsulamos, agregamos, agregamos height o trade, si agregamos cabeceras. Entonces, cuando desencapsulamos es el proceso inverso. ¿Qué hacemos? Eliminamos. Nada más. Ahora, eso es muy importante. Existen procesos, es decir, el nivel de dato, de aplicación, cuando baja al siguiente nivel, ¿qué sucede? Se le agrega o le dice en qué proceso está. ¿Y qué significa ese proceso?
decirle en qué puerto o qué aplicativo está corriendo. O sea, si es una web, si es un correo, si es una aplicación o si es un- no sé, puede ser Facebook, WhatsApp. Entonces es lo que hace ese proceso. Entonces acá es más o menos lo que nosotros venimos diciendo, que primero es en bits, luego esto de acá se agrega en el capa enlace de datos, lo que es una trama, luego se va a lo que es un paquete se va a lo que es un segmento, y acá se va a que es un dato. Así funciona. Ahora vamos a ver lo que son direcciones de red y direcciones de enlace. Direcciones de red son direcciones de IP. Básicamente direcciones de lo que es 192, 200, de origen y destino. Y la dirección de enlace de datos es a nivel de MAC. Son octetos, lo que es 2 puntos FF. Esas son direcciones de MAC, no hay más, no hay más ciencia. Ahora, ¿cómo se comunica un dispositivo en la misma red? O sea, este es el causado Ethernet, o la trama, ¿no? La trama Ethernet. ¿Qué le dice? Que tiene su origen y que tiene su destino. Le dice que CCC, ese es el destino, y se va a comunicar desde A, pero también tiene una red, es decir, a nivel de lo que se lee, lo que lee es la red. Primero lee la red y luego lee la máscara. O sea, puede ser 24, 32, 16. Entonces, ¿qué hace? O básicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a salir por ese puerto a nivel de Mac. Obviamente, ¿no? Y como está en el servidor, lo va a buscar acá, en su tabla. Y le dice, el IP de donde vengo es este, me dice. Este es el IP de esa computadora. Y hacia donde me voy es este. Pero la información es esta. Entonces, ¿qué sucede? Se va a ir desde la PC1 hasta el servidor. Va a llegar acá, a este punto, le va a decir, ah, bueno, mira, acá está, yo lo tengo acá. Llega acá, lo verifica el IP y se comunica. Nada más. Direcciones IP MAC. Lo que viene siendo el switch, por primera vez o cuando empieza, se crea una tabla. Y en esta tabla que guarda las direcciones MAC. ¿Para qué? Para que cuando venga o le llegue una información del router, le va a llevar y lo va a desempaquetar. Y lo primero que va a buscar el switch, ¿qué va a ser? La MAC. Le va a decir que la información es para la CCCC, por ejemplo, para acá. Ah, llames, entonces aquí está. Se da lo que es un unicast. Es lo que sucede. Ahora, ¿qué es el gateway predeterminado? El gateway es el punto de salida ya cuando estás en una trama para pasar a un paquete, es lo que es el gateway. Ahora, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se ve esto? La información que entra acá está en tramas, es decir, lo que es enlace de datos a nivel de MAC. Pero para salir ya, para ingresar a este router, ya no es una trama, viene a ser un paquete. ¿Y qué es lo que es el gateway? Toda la información que quiera salir de esta red, su IP de origen, ¿cuál va a ser? Este. En el caso de acá, todo lo que esté acá y quiera salir, su IP de origen, ¿cuál va a ser? Este. ¿Y cuál vendría a ser mi IP de destino? Este. Así de sencillo. Ahora, comunicación remota entre dos positivos. ¿Qué les venía haciendo? ¿Qué se ve? Mi origen viene de A y mi destino que es 1, 1, el de acá. ¿Pero a nivel de qué? Este es el encabezado de la trama para salir. Entonces, para el paquete, que ella tiene que tener su origen,
es el de acá. Ahora, el destino que vendría a ser el de acá. Ahora, esta cantidad de dispositivo 110, dispositivo 99 es la máscara. El famoso slash 24, el slash 32 es la máscara. ¿Por qué? Porque lo que es en el paquete IP, lo primero que lee es la red y luego lee la máscara. Entonces, viene mi paquete acá con un encabezado de trama con la información que es mi origen y mi destino, pero a nivel de qué? De MAC. Él llega hasta acá, se encapsula y se le va a agregar que el encabezado de que del IP, donde que lleva mi origen y mi destino, pero a nivel de paquetes, porque se encapsuló, ya no es una trama. Entonces él va a hacer este recorrido, va a llegar acá, y cómo va a llegar acá, acá a este router, le va a decir, ¿sabes qué? Yo en mi tabla, la IP 172.16.1, lo tengo acá, allá me dice. Entonces, esa red la tengo acá y su máscara está acá. Me dice, bueno, ya aquí está. Entonces él llega acá, se desencapsula, es decir, se vuelve una trama, y esa trama le va a decir, mi origen era A, pero mi destino, perdón, se desencapsula, mi origen era 192.61.1 y mi destino es el de acá. Entonces él va a ir hacia el servidor que es acá, continuar, switch. Lo va a mandar la switch y ese switch le va a decir al servidor que se encuentra acá. Creo que lo hice un poco confuso a nivel acá, pero voy a repetir. Acá, la trama ya, el paquete, perdón, ya llegó. Este paquete se desencapsula y va a buscar qué, su dirección MAC. Entonces dice, bueno, hay que verlo. Entonces él le va a decir acá, a nivel de red, que aquí está. Entonces le decir, él se tiene que desencapsular, llegar al switch y llegar a su destino. Wireshark es una herramienta muy excelente para mí, muy personal. Voy a hacer un par de videos porque es una herramienta que es muy extensa para poder ver ese tráfico o analizar tráfico. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Yo quisiera cualquier duda, comentario, sugerencia, me lo hagan saber. En la parte debajo tiene mi fanpage, mi Facebook. Bueno, si le dan clic en la publicidad, estoy infinitamente agradecido. Denle like si les gustó y compartir.